Gracias, hermanos, por conectar en esta preciosa mañana. Siempre habrá motivos para agradecer a Dios. ¿Creen ustedes que siempre tendremos motivos para agradecer al Todopoderoso? Amén. Bueno, Amén. hoy nos toca hablar un poco de mayordomía, ¿sí? Y hay un tema dentro de la mayordomía que casi no tocamos, ¿sí? Y es acerca de los pobres y menesterosos. ¿Ustedes creen que existe la mayordomía para a estos hermanos? ¿Sí o no? Hoy vamos a aprender un poquito acerca de este tema. El título de esta meditación es Promesas de esperanza para tiempos de crisis. Siempre habrá tiempos de crisis, siempre habrá también esperanza en esos momentos difíciles de nuestra vida. Ahora, promesas de esperanza para los pobres y menesterosos. Preguntémonos en un momento, ¿quiénes son los pobres y quiénes son los menesterosos? ¿Es lo mismo o son dos cosas separadas? Sí. La definición que encontramos sobre pobre, voy a leer tres definiciones. La una es necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. La otra sería infeliz, desdichado y triste. Y la otra es que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse o tiene muy poco. ¿Sí? Y la de menesterosos, un menesteroso es extremadamente necesitado de todo y pobre. Es pobre y además es necesitado de todo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia. Muchas gracias por el día que nos regalas, Padre de la Gloria, y gracias por esta linda oportunidad para reflexionar sobre tu santa y bendita palabra. ¿Qué nos quiere decir esta mañana? Ayúdanos a entenderlo a través del Espíritu Santo. Unge mis labios con tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bajo las dos definiciones, vuelvo a repetirlo, que es un pobre, es un necesitado que no tiene lo necesario para vivir, es un infeliz, desdichado y triste, o que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse o tiene muy poco. Y el menesteroso es extremadamente necesitado de todo y pobre. O sea, está muy al extremo de la persona que tiene algo. La pregunta es, ¿Dios se ha olvidado de esta gente? ¿Será que Dios tiene algo allí en su manual, que es la Biblia, para socorrerse de estas personas? Ahora quiero decirles que Dios sabía que al entrar el pecado a la tierra, también el enemigo introduciría la miseria, el caos, ambición en la raza humana. Recuerden que en Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios le dice al hombre que no vaya a comer del árbol, Dios prohíbe que comiera ese árbol, él le dice al hombre de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, como decía Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, ¿sí? Dice, la crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Dios había anunciado al ser humano que su desobediencia traería muchos conflictos en nosotros, ¿sí? Y traería la muerte. Y obviamente tras la muerte habría una
serie de estelas de problemas para la raza humana. Entonces, pero Dios ha provisto, Dios ha trazado planes para socorrernos. Dios no se cruzó de brazos para dejarnos allí a merced del enemigo y pasar esta vida sin pena ni gloria. Pregúntese, ¿es ajeno Dios a este problema? No sé ustedes qué piensen. Pero la Biblia nos trae, vamos a leer Proverbios 31:20. Proverbios 31:20. Si alguien desea leerlo, siéntase en libertad también de compartir el texto, ¿sí? Proverbios 31:20. Bueno, dice Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Obviamente, dentro del contexto que está hablando aquí el Salmos, habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y la mujer virtuosa es una mujer que es de manos abiertas, es una persona que siempre está preocupado por los necesitados, ¿sí? Y trayéndolo al contexto espiritual, la mujer también representa a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios debe ser una iglesia también que extienda su mano al pobre y también auxilie al menesteroso. La iglesia de Dios no debe ser ajena a las necesidades dentro de nuestra sociedad. Es por eso que mm, nuestra iglesia debe abrir centros de atención al público, de influencia. Y aquí en Colombia estamos luchando por los centros de influencia, que la iglesia debe convertirse en un centro de influencia para abarcar a todo tipo de personas, ¿sí? Ahora entendemos por qué Dios se preocupa tanto en este caso. Vamos a leer Isaías, por favor, Isaías 41, versículo 17. Dice Isaías capítulo 41, versículos 17 en adelante. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Sí? Seca está de sé su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas se abren ríos y fuentes en medio de los valles. ¿Sí? Ahora, nota lo que dice el Señor, que Él no se olvida de aquellos pobres, aquellos menesterosos, de aquellos afligidos. Jehová los oirá. ¿Sí? Amén. Dios no es ajeno a esas necesidades del ser humano. Dios no es ajeno a tus problemas. Dios siempre está allí para escucharte y poder socorrerte. Vamos a leer otro texto. Proverbios 19:17, por favor. Proverbios 19:17. Dice aquí, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Nota, hermanos, que encontramos un sinnúmero de textos bíblicos donde Dios hace provisión para los pobres, para los necesitados de su pueblo. El que le presta, el que le regala al pobre, el que extiende su mano al necesitado, entonces Dios se lo devuelve. A Dios Micrófono, hermano. Yo decía que había buenas noticias para los necesitados.
habíamos leído Proverbios 31:20, que Dios alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. También estábamos leyendo un texto. Ese texto estaba en Isaías. Vamos a leer Isaías. En Isaías 41. Pero antes de leer Isaías, teníamos Proverbios 31, ¿sí? Y Proverbios 31 menciona aquí que alarga su mano al prójimo. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Ayúdame, ¿qué hace Dios ahí? No se olvida del necesitado. Sí, extiende su mano. Sí. Amén, amén. Y estaba comentando que la iglesia de Dios es una iglesia que debe ser ayudar a los menesterosos. Cada uno de nosotros debemos hacer planes para que no haya necesidad en el pueblo de Dios, ¿sí? San Mateo 26 presenta una situación allí. San Mateo 26 presenta una situación en la cual Cristo estaba allí en Betania, en la casa de Simón, y los administradores de la casa de Dios, aquellas personas que debían de cuidar de los intereses del Señor, presentan el siguiente problema, ¿sí? Vamos a leer Proverbios, Mateo 26, por favor. Mateo 26. 26:11. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. ¿Cuál era el contexto? Recuerden que Jesús estaba en la casa de este Simón el leproso, y allí llegó una mujer que había sido bendecida por Dios, había sido rescatada, había sido salvada de las garras de los hombres perversos de ese tiempo, una mujer que iban a apedrear, y Jesús la había salvado. Y esta mujer de gratitud llega allí a la casa de Simón. Y hermanos, trae un frasco de alabastro, el mejor perfume que había en ese tiempo. Había que trabajar mucho para conseguirlo. Y rompe el frasco y unge a Jesús, pero llega Simón, ¿sí? Y Simón dice, bueno, pero eso es un desperdicio. ¿Por qué botan la plata así? Esa plata se hubiera vendido, ese frasco, y hubiéramos dado comida a los pobres. Pero ¿qué dice Jesús? Mira, siempre a los pobres los tendréis, ¿sí? ¿Qué quiere decir Jesús? Siempre a los pobres los tendréis. Es que en todas las edades, en todos los tiempos, por las injusticias sociales, habrían pobres. Y el cuidado de los pobres está en nuestras manos, hermanos. La mayordomía también tiene que implicar recursos para los necesitados. Cuando hablamos de mayordomía, siempre hablamos de cuidar de los bienes de Dios, o cuidar nuestro cuerpo, cuidar el dinero, etcétera, etcétera. Pero también dentro de la mayordomía está el cuidado de los más necesitados. Proverbios 19:17, por favor. ¿Quién desea leerlo? Proverbios 19:17. Amén, hermano. Amén, hermano. Bien.
A Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá. Amén. Amén. Entonces el que se apiada del pobre está prestando ¿a quién? Al Señor. Y el Señor lo recompensará por su buena obra. Hermanos, entre más nosotros ayudemos a las personas, más beneficios, más bendiciones recibimos del Señor. Muchas personas tienen todo, pero viven pobres teniéndolo todo y se preguntan, bueno, pero fulano de tal que casi no trabaja, fulano de tal que uno lo ve que no tiene un buen empleo, ¿por qué vive bien? Y yo que trabajo, trabaja toda mi familia y no nos va tan bien. Es precisamente porque aquella persona que quizás usted ve que casi no trabaja o sus ingresos son muy pocos, pero el dinero le rinde, es porque esa persona, por lo general, es de brazos abiertos, de manos abiertas, ayudando al necesitado, ¿sí? Hermanos lindos, es hora dentro de la mayordomía de Dios, hacer recursos, o dentro de nuestros recursos, hacer separaciones, separe de su dinero, prepare algo, una ofrenda por allí especial para el necesitado, ¿sí? Deuteronomios 15:4, vamos a leer Deuteronomios 15:4. Deuteronomios 15:4. No se olviden, tienen la libertad de poder leer. Bueno, para que así no haya en ti por dioseros, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas, ¿sí? Entonces, mire, vamos a leer del 1 al 4, del 1 al 5. Dice, al final de cada 7 años harás remisión, y de esta manera de la remisión perdonarás a su deudor todo aquel que hizo en préstamo de su mano, con que obligó a su prójimo, lo demandará. Entonces, el Señor está diciendo aquí, mire, muchas personas prestan dinero al pobre. ¿Ustedes creen que entre nosotros debemos prestar dinero con intereses? He visto que muchos hermanos apretan a su hermano prestándole dinero y con una elevada tasa de intereses, ¿sí? Y hay hermanos que se sienten agobiados. Una vez estuve predicando en unas campañas evangelísticas en una ciudad de Colombia y allá encontré una hermanita que lloraba, me decía, hermano, no sé qué hacer, tengo una deuda de 20 millones de pesos y un hermano me prestó ese dinero, pero son más los intereses, pago 1 millón de pesos mensual y solamente de intereses y no sé qué hacer, nunca voy a terminar de pagarle a este hermano, ¿sí? Hermanos, no seamos usureros en las cosas, ayudemos a nuestros hermanos en lo que más podamos, ¿sí? Dice, y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Usted y yo estamos invitados a poseer una tierra que fluye leche y miel, no una tierra, no esta tierra, es el cielo que nos espera. Dios quiere llevarnos al cielo. Dios quiere darnos la Canaán celestial. Pero luego, esta tierra, luego que sea purificada, usted y yo la vamos a poseer nuevamente después de 1000 años que la Biblia habla. Poseeremos esta tierra, hermanos. Una tierra en la cual todos los que se hayan apiadado de los pobres, todos los que hayan seguido los requerimientos de Dios, entrarán y la poseerán. Ahora, sin falta le darás y no sea tu corazón maligno cuando le dieres,
que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres en tu mano. Hermanos, Dios está dispuesto a bendecirnos. Vuelvo a leer, sin falta le darás y no seas de tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres en tu mano. Hermanos, Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que podemos darle a nuestros hermanos necesitados. San Mateo 25. San Mateo 25. Ustedes conocen el juicio a las naciones. San Mateo 25. Y que todos estamos abocados para ese juicio, ¿no? El día cuando Dios actúe, todos estaremos allí de frente al Señor. Y entonces el versículo 37 de San Mateo 25 dice lo siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mire, aquí el Señor está diciendo que todos estos actos de benevolencia, todos estos actos que hagamos por amor a Jehová y por amor al prójimo, por amor al necesitado, Él nos va a recompensar en la vida, hermanos. El resultado de esta acción, dice allí el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cada favor, cada cosa que usted o nosotros como iglesia, como persona, hagamos a los seres humanos, a los necesitados, a los menesterosos, a Cristo mismo, recuerdes, lo estamos haciendo. Quiero decirte que esto es un asunto de vida o de muerte, ¿sí? De vida o de muerte. ¿Cómo así, Julio? Que de vida o de muerte, ayudar a los necesitados. Miremos lo que dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿sí? Dentro del contexto de lo que hacemos para los pobres, para los necesitados, para los hijos de Dios que no tienen los recursos, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿es un asunto de vida o de muerte? Cristo dijo que habrá siempre pobres entre nosotros. Ahora, identifica su interés con el de su pueblo afligido. El corazón de nuestro Redentor se compadece de los más pobres y humildes de sus hijos terrenales. Nos dice que son sus representantes en la tierra. Los colocó entre nosotros para despertar en nuestro corazón el amor que Él siente hacia los afligidos y los oprimidos. Patriarcas y Profetas 576. Mire, ayudar a los menesterosos, a los pobres, implica muchas cosas que usted debe saber, algunas cosas. Cuando usted da, cuando nosotros damos, nos estamos despojando del egocentrismo. Y el egocentrismo por lo general dice, esto es mío, esto lo trabajé con mis manos, con mis esfuerzos, ¿sí? Eso hace el egocentrismo. No, ellos allá son perezosos, que trabajen, que hagan algo, para eso están grandecitos, están criados. No, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver en esa situación. Obviamente,
Si la persona es haragana, si la persona no quiere trabajar, la vemos con todas sus facultades físicas, mentales, y no quiere trabajar, ya es otro asunto aparte. Pero estamos hablando de aquellas personas que están limitadas, ¿sí? Y que realmente no tienen recursos. Dios nos las coloca en nuestras manos para Él glorificarse también. Como conclusión, podemos decir lo siguiente. Los pobres y menesterosos siempre estarán con nosotros. Y nuestro Señor Jesús dejó claras instrucciones de cómo debiéramos abordar este tema, que a su vez se convierte en parte en un asunto de salvación, hermanos. Y recuerde, hay un pensamiento que es muy famoso. Se le atribuye a Teresa de Calcuta, como también vi otra versión por allí. Pero este pensamiento dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Recuerden, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo y él dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Los hijos de Dios en esta tierra debemos vivir para servir a los demás. Ya el resultado, la paga, viene de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos, hermanos, una vida como administradores de los intereses de Dios, pensando siempre en el bien que podemos hacerlo a los demás. ¿Cuántas personas giran alrededor tuyo o nuestro que necesitan de nuestra ayuda y nos hacemos de la vista ciega? ¿Cuántas personas han llegado a tocarnos la puerta y a veces se la cerramos? No se olviden que hay muchos ángeles, descenderán muchos ángeles y tocarán muchas puertas, nos tocarán, nos invitarán para que le demos. Esos ángeles tomarán apariencia de pobres y hermanos, ellos nos evaluarán, ellos llevarán registros al reino de los cielos, cuán malo o cuán descuidado como mayordomos de Dios hemos sido en favor de los que necesitan de la misericordia. Hermanos, quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos como iglesia o como individuo a hacer planes con Dios y de cada entrada de dinero apartar un porcentaje para fondos de caridad, sabiendo que a Cristo el Señor servimos? Ahora, si tu respuesta es sí, quiero decirte que Dios te bendiga grandemente. Dios prospere tus fondos. Dios nos ayude a ser más benevolente para con los necesitados. Hermanos, que Dios nos bendiga. Dios nos ayude.